Hola Brigitte, ¿cómo estás? Primero que todo, como agradecerte que hagas parte de esta versión del iFestival Jericó 2022 y sobre todo por poner un tema de conversación sobre la mesa tan importante como es el desarrollo sostenible en el ámbito rural. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándote por qué crees que es importante diseñar modelos, planes o estrategias enfocadas en el campo y qué diferencia tienen frente a las ciudades, por ejemplo. Bueno, de todo un saludo a toda la comunidad de Confama, qué rico estar aquí en Jericó y muchas gracias por esta invitación. Indudablemente Colombia fue construida sobre la ruralidad antes de que nos convirtiéramos en un país urbano y en ese proceso pues generamos una cantidad de deudas impresionantes en el desplazamiento de las comunidades campesinas que antes constituían como el eje de la cultura nacional y que proveían de comida, proveían de espacios de inspiración y proveían, digamos, todo lo que era significativo en esa noción de territorio. Las ciudades eran pequeñitas y solamente hace un poco más de 100 años que en la industrialización comenzaron a absorber gente y luego desafortunadamente con el conflicto armado pues se convirtieron en lo que son hoy esos monstruos devoradores de todo. Entonces el énfasis en la ruralidad contemporánea está muy asociado con recuperar la capacidad productiva y reproductiva de un modelo de ocupación del territorio que está lleno de bonitas tradiciones, por un lado, pues tal vez ese es un aspecto siempre a resaltar, pero más allá de eso está asociado con la provisión de soberanía alimentaria, es decir, de mantener nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos, que siempre es muy importante, sobre todo en el concierto internacional y más cuando la crisis ambiental comienza a dar señales de que eso va a ser un motivo importante de conflicto en los próximos años. Y la producción de alimentos está atada en nuestro país a la salud del suelo, a la regulación del agua, está atada a la diversidad genética, por supuesto, y a los servicios ecosistémicos, que es algo de lo que vamos a hablar mañana aquí en la conversación. Listo, Brigitte, precisamente hablando tú de industria, el año pasado estuviste en noviembre en Cartagena en el Congreso Natugras y hablabas de que en Colombia se debe avanzar hacia una transición energética que involucre tanto a la naturaleza, la industria y la mano de obra. Y decías que precisamente en nuestro país la sostenibilidad hay que construirla de la mano de la biodiversidad. Entonces, ¿es la conservación de la biodiversidad un fin último o hace parte de ese camino? Lo dices muy bien, hace parte de ese camino. Indudablemente la biodiversidad es la que crea las condiciones para el mantenimiento de la vida humana, la persistencia a muy largo plazo de las capacidades evolutivas y adaptativas de los seres humanos y de todos los demás seres, que ahora, digamos, también están un poquito a cargo nuestro en la medida que los hemos desplazado también de sus territorios. Entonces, cualquier iniciativa productiva en este momento tiene que repensarse para que deje de estar construida sobre una noción de extractivismo que fue legítima y común durante, digamos, todo el final del siglo XIX y creo que durante todo el siglo XX, porque extracción sin retribución es la base de la insostenibilidad. Entonces hay que voltear el modelo productivo de manera que bien sea para conseguir autonomía energética, seguridad hídrica, seguridad de materias primas, por ejemplo minería. Estamos en un municipio que está inmerso en ese conflicto en este momento sobre si minería o no minería, industria, agroindustria o no agroindustria, desarrollo de infraestructura o no, tiene que declinarse, decantarse siempre hacia un modelo en el cual lo extractivo sea reemplazado por lo regenerativo. Eso quiere decir que cambia la ecuación en el sentido de que no vamos a maximizar los beneficios financieros, los beneficios económicos de una actividad sin considerar una retribución equivalente o mayor para mantener las condiciones funcionales de los ecosistemas. Eso implica un reto para todos los sectores, porque pues ya no podemos pensar en que las rentabilidades van a ser las mismas de hace unos años, no todo se convierte en dinero, de hecho solamente una porción pequeña de las actividades productivas se deben convertir en dinero
o si se convierten en dinero, ese dinero debe rápidamente convertirse en fuente de restauración, de recuperación ecológica, de construcción de equidad. Debe cambiar también el modelo económico. Claro, claro, es un modelo económico distinto. Cuando uno habla de economía regenerativa o de sistemas productivos regenerativos, que también vamos a mencionar un poquito mañana, lo que está hablando es de pagar una deuda ambiental acumulada durante decenas de años, incluso de la que no fuimos muy conscientes, porque nuestros niveles de bienestar contemporáneos están construidos pues sobre todas esas actividades, y si uno hace las cuentas bien hechas, sabe que pues la universidad que me pagó a mí mi familia, o me pagó el Estado, o la salud de la que ahora dispongo, sea mala o sea buena, pero pues es un nivel de salud pública que no tenían hace 100 años las personas, todo eso se ha construido con cargo a o los procesos biológicos del territorio presionados, o los recursos enterrados en el subsuelo, dígase petróleo, carbón, minería, oro, metales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo construimos un equilibrio histórico de largo plazo que nos permita reparar el daño? Y es tal vez lo más importante. En términos humanos, hablamos de reparación, es decir, de justicia reparativa o restaurativa también, pero en términos del territorio hablamos también de justicia ambiental regenerativa. Precisamente en sintonía con eso último que mencionas, en Confama le apostamos a la sostenibilidad, pero creemos en la regeneración. Entonces, quisiera preguntarte para vos qué significa el término regeneración, que a veces es tan ambiguo, algo que apenas, digamos, está entrando en sintonía, y sobre todo, qué hábitos debemos comenzar a implementar para, digamos, asentarlo en nuestra cultura. Bueno, creo que es muy importante, y es una palabra nueva, realmente es un concepto que emerge no hace más de 10 años y que viene de esa reflexión profunda sobre la dependencia que hemos construido en términos de bienestar, basándonos en la destrucción de los ecosistemas o en una transformación degenerativa de los ecosistemas, es decir, su simplificación, su intoxicación, su extinción. De manera que cuando hablamos de regeneración es todo lo opuesto, es decir, es contribuir activamente al restablecimiento de la biodiversidad, al restablecimiento de la salud del suelo, al restablecimiento de la circulación del agua y de la calidad del agua y de la comida, en fin, de restituir unas condiciones ecológicas que garanticen la continuidad de la funcionalidad del territorio. Devolverle al medio ambiente lo que tomamos. Tal cual, sí, exacto. Lo que pasa es que como son años de transformaciones, la devolución no implica restituir el pasado, sino regenerar capacidades, como intervenir de manera bondadosa, de manera generosa, todo lo que algunas personas llaman los regalos de la naturaleza o las contribuciones de la naturaleza al bienestar. Y eso en los conceptos indígenas, por ejemplo, es como hablar del pagamento, de reconocer que hemos dependido y seguimos dependiendo de la funcionalidad de la biodiversidad y del mundo, y pues hacer un esfuerzo no solamente para retribuirlo con equilibrio y justicia, sino con generosidad, es decir, con gratitud. Entonces, la tierra nos está alimentando, la tierra nos está inspirando, la tierra nos está garantizando las capacidades de adaptarnos al cambio climático, a la crisis climática. Entonces, actuemos en consecuencia y seamos solidarios con la tierra. Es un poco ese principio. Ahora, en lo cotidiano que me decías, ¿qué puede uno hacer? Lo más importante es esa conciencia de que nuestro bienestar actual proviene del trabajo de las personas y de, digamos, la funcionalidad ecológica puesta al servicio nuestro, y que nosotros digamos, de la cual nosotros hemos abusado, porque la hemos convertido en cantidad de gente, la hemos convertido en patrones de consumo insostenibles, la hemos convertido en cosas muy inequitativas, incluso en un principio de injusticia y de inequidad social. Entonces, lo que
hacemos con base en esa conciencia es pensar constantemente qué cosas de las que me convienen a mí y que yo hago y que quiero son compatibles con una visión regenerativa, con una visión de mantener o devolverle a la tierra lo que ésta nos ha venido dando durante tanto tiempo. Y pues puede ser de muchas formas, puede ser con trabajo, la tierra y el mundo necesita trabajo, ir a sembrar árboles, ir a producir comida de manera limpia o tener una experiencia compartida en ese sentido con los productores, con los campesinos, con las comunidades indígenas, afrodescendientes, para entender un poco más esa cercanía que hay, pero también en una industria. La gente dirá, no, pues yo trabajo en un banco, ¿yo cómo hago para colaborar con la economía regenerativa? Bueno, mirando cómo las políticas institucionales se van orientando paulatinamente hacia eso. Incluso hace unos días trabajamos con un fondo de inversión de capital y decía cómo los fondos de inversión de capital tienen que ir cambiando sus filosofías y en vez de estar invirtiendo en empresas insostenibles o en producción de productos tóxicos, empezar a hacer un cambio cultural al respecto y garantizar que incluso inversiones de miles de millones de pesos comiencen a orientarse hacia en la recuperación de la salud del suelo, hacia la recuperación de la calidad de las aguas, que es un largo camino que tenemos por delante. Y que supongo que también tiene que estar apalancado con medidas gubernamentales, o sea, digamos, definición de políticas públicas y demás que impulse todo eso. Muchísimo, muchísimo, porque pues todos quisiéramos, como dicen, añadir un granito de arena, poner nuestro granito de arena, pero resulta que los procesos degradativos son de escalas muy grandes y están vinculados con procesos globales, con la economía mundial, o sea impulsada por los Estados Unidos, por la China, por Rusia, por la India, por la Unión Europea, en fin, estamos en el mismo barco. Entonces, lo que tiende a suceder es que respondemos pues, de la mejor manera en que cada uno de nosotros puede, en nuestra finca, en nuestra casa, en nuestro trabajo, pero realmente la suma de esos granitos de arena puede no ser suficiente, o de hecho creemos que no va a ser suficiente, y puede darnos la impresión de que sí estamos actuando. Y lo que necesitamos es realmente transformar las políticas a fondo. Uno pensaría que un candidato a la presidencia con conciencia ambiental, ecológica, debería basar su programa en una visión regenerativa, en vez de hablar del mismo modelo de desarrollo, plantear que vamos a hacer un plan de desarrollo regenerativo, y ahí les doy la idea gratis, sin ninguna aspiración a compensación. ¿Crees que la regeneración es una opción o es nuestra única elección a futuro? Es nuestra única elección. Yo creo que si no intervenimos rápido, invertimos, creo que todos los ahorros que hemos hecho financieros, nuestro capital cognitivo, nuestra capacidad institucional en recuperar la funcionalidad planetaria y de la Tierra, vamos a tener un colapso ecológico como lo anuncian en muchas partes. Difícil de imaginar, porque como estamos tan imbuidos por el tema climático, en Colombia no es tan fácil pensar en lo ecológico como en términos de biodiversidad y en términos de funcionamiento del territorio. Entonces todo el mundo está pensando en el clima y qué va a pasar con el clima, pero lo cierto es que para nosotros en Colombia la regeneración es vital, es una regeneración como muy orgánica, y hay que pensar en nuestra riqueza de especies, en nuestras aves, en nuestros árboles, en nuestros bosques, y cómo vamos a recuperar eso que hemos devastado en los últimos 300 años, 200 años. No, Brigitte, para terminar, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que te disfrutes el iFestival y Jericó estos días. No, muchísimas gracias, encantada de conversar contigo. Gracias.